Bienvenidos a Construcción al Día. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Vázquez, director asociado de la empresa británica Mace y experto en gerencia de proyectos con entornos colaborativos. Ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ingeniero, en el Perú se ha hecho mucha difusión sobre los beneficios de la gestión colaborativa de proyectos de construcción, pero son pocas las empresas que están apuntando a lograr todos los beneficios del IPD. Pareciera que nos hemos quedado solo con las herramientas de planificación y algunas herramientas de control. ¿Considera que esto está sucediendo? Bueno, para comenzar, digamos, el tema de colaborativo no es algo nuevo, ¿no? Es algo que más bien se ha ido perdiendo en el tiempo. Los modelos de contrato que se están usando en construcción digamos, y pasa con algunas herramientas de gestión, se han vuelto más, digamos, divergentes en vez de ser colaborativas, ¿no? Han polarizado las posiciones de los participantes de los proyectos, lo cual es muy malo para los proyectos. Ahora, eso no es algo que haya pasado exclusivamente en Perú. Sucede en toda la región, como he podido comprobar yo en México, en Chile, en Colombia, y ha pasado en el mundo también, ¿no? Lo que ha pasado, además, es que, digamos, la cúspide de esto, el clímax de esto sucedió en los países desarrollados hace 20, 30 años, ¿no? O sea, a partir de los 70s y 80s, en los 80s, países como Estados Unidos y países europeos se dieron cuenta pues que su industria de construcción no caminaba bien, que se estaban quedando, digamos, y eso se reflejaba en los problemas de infraestructura que tenían, ¿no? O sea, estaban siendo deficitarios en infraestructura y la infraestructura no podía acompañar el desarrollo de los países. Y una de las razones principales era que digamos, los procedimientos, procesos, contratos que usaban para construcción no estaban, digamos, fomentando un entorno adecuado para que la construcción se desarrolle, sino al contrario, estaban causando daño a la industria de la construcción y por consiguiente no se daba, digamos, no estaban yendo al ritmo que se necesitaba para el desarrollo de estos países. Entonces estos países decidieron estudiar el tema, analizarlo y ver qué problemas tenían, ¿no? En Estados Unidos se formó lo que le llamaron el Business Roundtable a inicios de los 80s para chequear, digamos, evaluar y diagnosticar los problemas que habían en la industria de la construcción en Estados Unidos. En Europa, digamos, en el caso de Reino Unido, se le encargó a un ingeniero de apellido Latam, con un grupo, digamos, a hacer esta investigación también. Y cosas similares pasaron en Europa continental. Producto de estos análisis y estudios, una de las razones que vieron era que los contratos pues, que estaban usando digamos, fomentaban el antagonismo entre los participantes. Para comenzar eran contratos, digamos, que pasaban el riesgo a uno de los lados nada más. Entonces, por lo tanto, eran contratos muy injustos y eran, digamos, la semilla para que posteriormente, durante el desarrollo de los proyectos, comiencen los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte perdedora, digamos, la que está entrando la parte más débil que está entrando con un contrato en su contra, digamos, donde tiene todas las de perder, empieza defendiéndose. Y al defenderse, lógicamente, la contraparte reacciona. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, es que también digamos, se desintegró el proceso de diseño y, digamos, conceptualización de los proyectos, ¿no? Se relegó a las constructoras que tenían la experiencia de construcción a la parte final, digamos, ¿no? Se hacía una licitación sumalzada, y primero digamos, se conceptualizaba el proyecto muchas veces sin el apoyo de profesionales con experiencia en construcción, ni conocimiento de cómo se construye, digamos, conocimiento práctico, de cómo se construye, idea de costos, plazos, etcétera, ¿no? Reales. Entonces esas conceptualizaciones no
no consideraban esa experiencia y ese conocimiento. Posteriormente se pasaba a una etapa de diseño, en la cual, digamos, el enfoque del diseño es un enfoque más de, digamos, centrado en el objeto, digamos, ¿no? O sea, en la construcción en sí, ¿no? Digamos, de acuerdo a reglamentos de construcción, de acuerdo a, digamos, a especificaciones técnicas, pero pocas veces se piensa en, bueno, ¿y cómo voy a hacer para construir esto? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuánto cuesta? Entonces se diseñaba libremente. Para esto, durante la conceptualización, en las compañías que, digamos, que son las usuarias de la infraestructura, se da algo que yo siempre digo que es como la lista de Papá Noel, ¿no? Hablan con sus gerentes, hablan con sus áreas operativas y todo el mundo pide, y yo quiero esto, yo quiero el otro, y yo lo quiero así, lo quiero más grande, lo quiero más nuevo, lo quiero más bonito. A la hora que sumas todos esos buenos deseos, lógicamente el presupuesto no da, ¿no? Entonces, pero eso se dan cuenta después que ya lo diseñaron. Después que ya lo diseñaron, se hace un presupuesto, o se convoca una licitación y de repente te das cuenta pues que los presupuestos de las 5, no sé, 10 compañías constructoras que presupuestaron es mucho mayor al presupuesto que tiene el propietario, ¿no? Entonces entra un proceso digamos, de recorte de alcance, de modificación del proyecto, muchas veces contra el reloj, lo cual a veces afecta también el diseño digamos, a la vez crea problemas para más adelante, ¿no? Otra forma de tratar de llegar a ese presupuesto es apretando al constructor. Entonces, ahí vienen esos contratos leoninos, pues, donde gana el que se equivocó y nadie le dice que se equivocó. O gana el que, digamos, lo que yo llamo un kamikaze, ¿no? Que necesita desesperadamente la obra y no mide las consecuencias. Entonces, eso al final es una semilla para que los problemas surjan posteriormente durante la etapa de construcción, ¿no? Muchas veces hay la idea equivocada de que si le pongo un contrato leonino y lo tengo acogotado, voy a tener el presupuesto que yo quiero, ¿no? Y muchas veces lo que haces es crear un problema, terminar en un arbitraje o un juicio, o por último o que el constructor abandone la construcción o que quiebre, ¿no? Se han visto muchísimos casos así. Actualmente en Perú tenemos en obras públicas algo así como 2.000 obras paralizadas, ¿no? 2.000, es un montón. Y no solamente por el problema digamos, del costo de esas paralizaciones a nivel digamos, de pago del proyecto, sino de infraestructura que no se ha hecho, ¿no? Carreteras que no se construyen, con lo cual la gente pierde más tiempo en el transporte se encarece, las mercancías se encarecen, la gente pierde más tiempo, son horas perdidas, postas médicas o hospitales que no se construyen, y ahí sí pues el tema digamos, no es un tema de dinero, es un tema de vidas humanas, ¿no? Que se pierden porque no tuvieron atención médica. Educación igual, o sea, no se cuenta con los colegios necesarios, la infraestructura de educación para los niños y eso pues es peor, a largo plazo es peor para el país, ¿no? Tiene gente que digamos, una población importante o una cantidad importante de la población que no se ha educado adecuadamente, ¿no? O que ha recibido digamos, no han podido aprovechar la educación por no contar tampoco una buena infraestructura, que es parte, digamos, de la educación, ¿no? La otra parte también importante es los profesores, digamos, los libros, las metodologías de enseñanza. Entonces, eso de ahí, pues, tener un antagonismo en un proceso de construcción es lo peor que puede haber para un proyecto, ¿no? Entonces, el tema digamos, el concepto de colaboración es que primero todas las partes, como valga la redundancia, colaboren entre ellos, o sea, se forma un equipo que trabaje, digamos, en confianza, con transparencia, que confíen entre ellos, ¿no? Para comenzar, para poder formar un equipo, pues el equipo tiene que confiar uno en el otro, ¿no? Los integrantes tienen que confiar uno en el otro. Entonces, eso, para comenzar, te evita, digamos, las discusiones, peleas, el antagonismo que fomentan algunos métodos de contratación. Tener peleas en un proyecto y antagonismo en un proyecto es desgastante. O sea,
se gasta mucho tiempo en discutir o en pelearse o en demandarse. Son horas hombre de sustentar presupuestos, plazos para reclamar, horas hombre para revisarlos y digamos, contraatacar, ¿no? Al adversario. Y esos dos son horas hombres que se pierden y que salen del proyecto, ¿no? O sea, salen del tiempo que el equipo de construcción tiene para dedicarse a construir el proyecto o a diseñar el proyecto. De esas horas, le cortas pues el 30-40% que se pierden en peleas, discusiones, ¿no? Entonces, cuando tú tienes al equipo integrado y trabajando con confianza, ese tiempo no se pierde, ese tiempo se dedica al proyecto. Entonces, esa es la primera ganancia que tienes. La segunda ganancia que tienes es que tienes al equipo enfocado, ¿no? Al equipo enfocado en el objetivo de que el proyecto sea exitoso. Y no estar pensando en cómo le cobro, o cómo le cómo le pago menos, o cómo le cobro más, o cómo me defiendo. Entonces, todo el mundo está enfocado en sacar el proyecto, digamos, con éxito, ¿no? Y lo otro que viene es el tema de integración. Digamos, el que todos los participantes trabajen juntos en equipo, digamos el dueño, el gerente de proyecto, el supervisor, el constructor, el diseñador, es que los conocimientos que tienen cada uno de ellos, que ayudan, digamos, son diferentes digamos, permiten que el proyecto tiene un mucho mejor resultado si entre ellos intercambian opiniones y experiencias. Porque vas a tener opiniones de diferente punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del diseñador, un poco más técnico, desde el punto de vista del constructor, un poco más práctico en costos y plazos, del propietario en cuanto al uso. Porque al final, el valor final de ese proyecto es el uso que le va a dar el propietario. Entonces, lo que se está buscando en todo este equipo es crear valor para que la infraestructura que se está creando, digamos, le dé valor al usuario. Sea, digamos, no sé, pues una compañía minera, una fábrica, o, digamos, en el caso de infraestructura pública del país, digamos, de la población, ¿no? La carretera, el hospital, el colegio, ¿no? Que dé sus frutos. Entonces, esta integración entre las partes, lógicamente, multiplica el valor, ¿no? Entonces, ahí tienes varios, digamos, beneficios. Uno, el enfoque, para que el proyecto salga lo mejor posible. La colaboración entre todos y la integración entre todos, ¿no? Para potenciar el conocimiento y los aportes de cada uno. Precisamente sobre esos aspectos viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos integrar a los involucrados? ¿Cómo podemos hacerlos partícipes, ver el valor de la gestión colaborativa? Muchas veces hay resistencia entre los firmantes de contrato y la cadena de valor. A ver, lo primero, digamos, que se tiene que tener digamos, ser justos, ¿no? En la asignación de riesgos, porque al final, digamos, la ejecución del proyecto involucra riesgos, ¿no? Digamos, cada uno tiene que ser responsable de sus riesgos. Y que en el contrato esté muy claro quién asume qué riesgos, ¿no? O sea, no tratar de pasarle los riesgos de uno al otro, que es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Donde se trata, por ejemplo, y lo he visto en mi experiencia, cuando tratan de pasarle el riesgo de diseño al constructor que no diseñó la construcción, ¿no? Entonces, la asignación de riesgos es muy importante, ¿okay? Después, lo que, digamos, en la creación del contrato, por ejemplo, el contrato NEC, lo que aparte, digamos, del contrato NEC, aparte de fomentar la colaboración, de asignar bien los riesgos,
Una cosa buena que tiene es que es un contrato justo para todas las partes. Es un contrato neutro, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque fue hecho, no fue hecho ni por los propietarios o, digamos, clientes, ni por las constructoras, ni por los diseñadores, ni por los, digamos, ni por la academia sola. Fue hecho entre todos, ¿no? Y más, participaron más ingenieros y arquitectos que abogados. O sea, no es un contrato hecho por abogados. Sí participaron abogados, lógicamente, pero digamos, no fueron los que los conceptualizaron, digamos, en mayor porcentaje, ¿no? Entonces, lo que se buscó al hacer este contrato, digamos, modelo, yo le llamo, digamos, es un enlatado, ¿no? Es un contrato que en inglés a veces se dice over the shelf, ¿no? O sea, está en el estante, tú, es como el supermercado, tú compras, ¿no? El contrato. Por ejemplo, el contrato NEC tiene, pues, la versión A, B, C, D, E, F, dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Tienes para suma alzada, tienes para costos reembolsables, administración, llave en mano, design build, o sea, diseño y construcción, o construcción solo. Entonces, hay para cada tipo de construcción, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que, digamos, cuando tú convocas a una licitación y, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Y dicen, el contrato va a ser el NEC. Todo el mundo está satisfecho con el tipo de contrato porque todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que el contrato es justo para ambos, para todas las partes, digamos, ¿no? Entonces, no se pierde tiempo negociando el contrato. El cuerpo del contrato no se modifica y simplemente en los anexos se pone la característica del proyecto, ¿no? El proyecto, digamos, el monto, el plazo, las penalidades, porque sí, igual hay penalidades, o los premios por éxito de cumplir los hitos, se ponen los hitos, las métricas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que un componente indispensable para que haya colaboración es que el contrato sea justo para todos. Y una forma de tener un contrato justo es usar estos modelos de contrato, ¿no? O sea, en el Reino Unido tienen el NEC, en Francia tienen el FIDIC, en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos están dos modelos de contrato, uno de la Asociación de Ingenieros Civiles y el otro es de la Asociación de Arquitectos de Norteamérica. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, un contrato justo. Después, lógicamente, el contrato que uses debe de tener ciertas cláusulas o en el espíritu del contrato tiene que haber el fomentar la integración y la colaboración, ¿no? Uno de los, digamos, digamos, de los ingredientes básicos es, como decía, una asignación justa, correcta de los riesgos, que hayan mecanismos para ponerse de acuerdo, por ejemplo, ¿no? En el NEC tienes el Dispute Board, ¿no? Que es, digamos, no una antesala, pero un mecanismo de resolución de diferencias durante el proceso de construcción. O sea, no interrumpe, porque, digamos, si no te pones de acuerdo, normalmente los contratos te vas a un arbitraje, ¿no? Pero un arbitraje ya es posterior a la construcción o posiblemente se paralice la construcción para entrar al arbitraje. Y lo peor es irte a juicio. A juicio ya, pues, en Perú pueden ser 15 años, 10 años, ¿no? Pero el Dispute Board es, digamos, un directorio que se forma con gente, terceros que se contratan, que pueden ser abogados, ingenieros, arquitectos, y que forman este Dispute Board que se reúne con las partes, ¿no? Puede participar el dueño, el constructor, el gerente de proyecto, el supervisor, y ayuda a la resolución de controversias, ¿no? En mi experiencia eso nos ha servido. La experiencia cuando usamos esto en un contrato NEC, yo veía cómo
nos íbamos poniendo de acuerdo entre, digamos, con la ayuda del dispute board, ¿no? Entonces, y ahora el dispute board cuesta, ¿no? Mucha gente dice, no, pero no quiero gastar el dispute board, pero más costoso es no llegar a acuerdos y irte a un arbitraje. Eso es muchísimo más costoso de lo que te puede costar un dispute board, ¿no? Y el beneficio es que el proyecto sigue caminando, ¿no? Y te vas poniendo de acuerdo. Otro tema, digamos, otras herramientas que usan los contratos para favorecer la integración, por ejemplo, también es las alertas tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, los problemas, cuando se agravan, llevan a discusiones o a peleas o a gastos que después se discute quién corre con ese gasto, ¿no? Entonces, las alertas tempranas ayudan a que los problemas se atiendan desde un inicio, ¿no? Porque los problemas son como la bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve es así chiquita, pues la paras con la mano, pero si no la atiendes y la bola de nieve comienza a crecer, hay un momento que tú la quieres parar, pues sí, te pasa por encima, ¿no? Y eso es con el tiempo. Entonces, lamentablemente, hay mucha, sobre todo, digamos, en la cultura latina hay mucha aversión al conflicto y aversión a enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, mucha gente prefiere no decir los problemas, o tener miedo porque, digamos, los mecanismos los sistemas de gerencia son muy punitivos y castigan, o son muy autocráticos, muy verticales, ¿no? Entonces, la gente tiene miedo y esconden el problema, ¿no? Lo meten debajo de la alfombra. Ahora, el problema va a salir en algún momento. Y cuando más tarde en salir, mayor va a ser digamos, el perjuicio que va a haber, ¿no? Y el costo y la pérdida de tiempo. Entonces, lo bueno de las alertas tempranas es que digamos, invita a todos los participantes del proyecto a alertar sobre los problemas que puedan ellos pensar o ver que pueden suceder o van a suceder, ¿no? Entonces, permite atenderlos a tiempo y resolverlos, en vez de estarlos escondiendo y esperando a que exploten, que sean bombas de tiempo que explotan más tarde, ¿no? Ingeniero, esto es en el caso de proyectos que van a iniciar. En el caso de proyectos que ya han iniciado y que están marchando con muchos problemas, a veces se quiere virar hacia la gestión colaborativa como salida de un proyecto que probablemente termine siendo estancado o termine en un arbitraje. ¿Es posible esto? ¿Conoce experiencias de ese tipo? ¿Cómo se pueden llevar a cabo? Bueno, a ver, el tema de la colaboración, cuando antes se haga, es mejor, ¿no? O sea, ahora, si tú quieres, digamos, por el ejemplo que tú pones, un proyecto que arrancó y han surgido problemas y cada vez, digamos, el equipo se ha desintegrado y hay mucho antagonismo, ¿no? Digamos, lo primero que tienes que hacer es tratar digamos, de recuperar la confianza entre las partes, ¿no? Lo más probable es que ambas partes se sientan heridas, se sientan heridas por el adversario, por el otro, y sea muy difícil reconciliar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar un tercero, que podría ser un dispute board, ¿no? Que trate, digamos, objetivamente de ayudar a que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, ahora, tiene que también haber voluntad de las partes digamos, de reconocer sus errores y de no tratar, pues, de aprovecharse del otro, ¿no? Porque si hay una parte que está aprovechando del otro, muy difícil que se ponga de acuerdo. Entonces, no puede pretender una de las partes decir yo me gano todo, ¿no? O sea, va a tener que ceder en algo. Es casi, es casi como, digamos, una asesoría matrimonial, ¿no? O sea, es difícil, pero ambas partes tienen que poner digamos, de su parte, para la redundancia, y tener voluntad, pues, de ponerse de acuerdo y de ser justos, ¿no? Porque, digamos, insisto mucho en el tema, pero
todo este principio es que digamos, el contrato y que los participantes sean justos unos con el otro, ¿no? Si ya tenemos como base un contrato que establece una dinámica colaborativa, como un contrato en Next, durante el proyecto, ¿qué estrategias podemos implementar para mantener esa gestión colaborativa y no se vaya degradando con el paso del tiempo, con el día a día de la obra, con los retos, con las complejidades del proyecto? A ver, buena pregunta. Un tema fundamental es que cuando uno entra al proyecto, es muy importante digamos, el planeamiento del proyecto. Ujú. Hacer un buen plan desde el inicio de cómo se va a proceder. Lamentablemente también es muy generalizado una visión un poco cortoplacista o de lo que llamo tirarse a la piscina, ¿no? La gente le toma poco tiempo en planificar y dice, no, ya arranquemos, tiremos para adelante, en el camino vemos, y lógicamente en el camino salen problemas que no se anticiparon o que no se planificaron bien, y eso es un círculo vicioso, ¿no? Ahora, yo iría un poco más atrás, porque el planeamiento, digamos, es previo al inicio de obra. Yo iría más atrás, en la conceptualización y el diseño del proyecto. Cuando, digamos, por ejemplo, el IPD, ¿no? Integrated Project Delivery, ¿no? Una de las cosas que propugna para la integración es el involucramiento temprano de los participantes, ¿no? Desde que un inicio, digamos, cuando se conceptualiza el proyecto y después de la etapa de diseño esté el propietario, el gerente de proyecto, los diseñadores y un constructor, para que ponga la parte, digamos, de conocimiento, experiencia de construcción. ¿Por qué? Porque si tú no haces esto, y como dije al comienzo de la entrevista, el que conceptualiza, digamos, en la conceptualización no participa alguien, digamos, un diseñador y un constructor, y después en la etapa de diseño no participa un constructor o alguien con experiencia en construcción, vas a crear problemas para después, ¿no? Cuando entres a construir cosas que no, digamos, que son más difíciles de construir o más costosas de construir o que va a tomar más plazo construir. Lo otro es que se dé el tiempo necesario al diseño de la ingeniería, de la arquitectura y a todas las especialidades. Muchas veces en la conceptualización se pierde mucho tiempo, en las tomas de decisiones de hacer un proyecto, y después cuando se decide hacer, se comieron gran parte del plazo y dicen, hay que apretar. Entonces, digamos, uno dice, oye, esto debería tomar 6 meses o 8 meses de diseñar. No, 4 meses para el diseño. Y la obra que debería tomar año y medio, no, año y medio no, un año nomás, o 14 meses. Entonces, al final, digamos, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque en ese diseño que no se le dieron las horas de ingeniería o de arquitectura adecuadas, que no se revisaron bien los proyectos, que se corrió contra el tiempo para entregar, porque hay una fecha de entrega y hay una penalidad, y si el diseñador no entrega, lo penaliza. Entonces amanecen, diseñan rapidísimo, ponen todo junto, ¡ping!, entregan el expediente, ¿no? Lógicamente, en ese apuro van a haber errores, hay cosas que no se han revisado bien o que no se han podido optimizar, ¿no? Porque al final, digamos, en el tema de ingeniería y arquitectura hay un proceso iterativo que se tiene que hacer si quieres, digamos, tener un proyecto eficiente, ¿no? Reducir costo o reducir plazos, ¿no? Por ejemplo, en costo, evaluar alternativas, ¿no? Tú agarras y defines, bueno, tal tipo de acabado o tal tipo de diseño, pero si vas al mercado, ves que está muy caro, entonces tienes que buscar una alternativa, pero esa alternativa tiene otras especificaciones, entonces hay que ir de nuevo a diseñar para adecuar a esas especificaciones,
Y eso toma tiempo. Entonces, pretender cortar camino al final sale más caro, ¿no? Entonces, hay que receta, digamos, primer ingrediente, tratar de involucrar a los participantes desde el comienzo. Segundo, darle, digamos, tiempo y invertir en la ingeniería y en la arquitectura, en el diseño, ¿no? Para tener un buen diseño, un diseño eficiente, un diseño que esté pensado en los costos y en los plazos que uno quiere tener, ¿ok? Y que esté, digamos, bien compatibilizado para que no salgan los problemas más adelante. Porque digamos, esas son las semillas del mal, ¿no? Tú siembras esas semillas del mal en el diseño y después van a salir durante la construcción cuando algo tome más tiempo construirse o el material sea más caro o el problema o que se presente un problema de incompatibilidad o un problema técnico que lleve a rediseñar eso y de repente a tumbar lo que han construido para volverlo a hacer, que digamos son los casos más graves, que al final terminas gastando más plata, te toma mucho más tiempo hacerlo, porque tienes que hacer de nuevo o tienes que parar la obra hasta que se solucione el problema. De las horas de ingeniería y de digamos, y de pago de ingenieros con experiencia de construcción o de involucrar al constructor, digamos, lo que te ahorraste $1 en diseño, te puede costar 10 a 100 o más en la etapa de construcción. Bueno, ingeniero. Ingeniero, si empezamos con la gestión colaborativa, obviamente desde las etapas más tempranas, desde la conceptualización, ¿cómo podemos ir agregando a los integrantes de la cadena de valor desde etapas tempranas? Bueno, una forma muy buena de hacerlo y muy natural es tener relaciones de largo plazo, ¿no? Ahora, eso lo pueden lograr pues compañías que reiteradamente o entidades públicas que reiteradamente tengan proyectos, ¿no? En el caso de las entidades públicas, las entidades públicas siempre tienen proyectos, ¿no? En el caso de las compañías privadas, por ejemplo, las mineras tienen proyectos recurrentes, las inmobiliarias, los hoteles, los hospitales, digamos, las compañías de salud, las compañías de mall, de comerciales también. Entonces, porque, digamos, parte y las industrias también, ¿no? Porque parte del negocio, del crecimiento del negocio implica, digamos, tener mayor infraestructura para el negocio, ¿no? Entonces, anualmente o cada cierto tiempo construyen, ¿no? Un nuevo hotel, un nuevo hospital, un nuevo centro comercial. En el caso de las mineras, pues una carretera, o una planta de procesamiento, una línea de energía, etc. Entonces, si tú tienes una visión de largo plazo, normalmente lo que estás buscando es trabajar con, digamos, no necesariamente con una sola compañía, porque, digamos, ningún directorio te va a permitir contratar al mismo constructor siempre o al mismo diseñador siempre, ¿no? Por temas de, digamos, de compliance, tienes que hacer un concurso, etcétera, ¿no? Pero puedes tener, pues, un grupo de compañías o de diseñadores con los cuales trabajas reiteradamente, y para que se logre eso, tiene que ser, pues, una relación que, digamos, los gringos dicen win-win, en español sería pues, gana-gana, el que pues, cuando tú contratas al diseñador o contratas al constructor, pues no lo aplastes, ¿no? Que le permitas pues tener una utilidad pues decente para que sobreviva y para que reiteradamente pues quiera trabajar contigo, ¿no? Por el otro lado, desde el punto de vista del diseñador y el constructor, pues tú no te tienes que aprovechar pues en la relación comercial de tratar digamos, de repente con una mentalidad cortoplacista sacarle la mugre al cliente, sino de ser justo en lo que cobras, ¿no? Y hacer un buen trabajo, sobre todo, ¿no?
Entonces, en esas relaciones de largo plazo, se crea pues esta confianza y sobre todo conocimiento de cómo trabaja uno y el otro, ¿no? Y en eso se logra eficiencia, ¿no? Porque si tú siempre contratas a uno nuevo, digamos, en tu relación comercial hay una curva de aprendizaje. Entonces, si tú siempre contratas a uno nuevo, siempre vas a tener que estar aprendiendo, bueno, ¿y este cómo trabaja, cómo hace las cosas? Por otro lado, el que te provee el servicio de la misma manera, dice, ¿y este cómo hace las cosas? Y ese aprendizaje cuesta tiempo, horas hombre y dinero. Entonces, cuando ya hay una relación de largo plazo y ya uno sabe cómo trabaja el otro, el trabajo es mucho más eficiente. Entonces, pues, permite un trabajo más eficiente que es bueno para ambas partes. Porque el que da el servicio, al ser el trabajo más eficiente, puede cobrar menos, ¿no? Y teniendo la misma utilidad. Por otro lado, puede entregar, pues, puede entregar un trabajo también de mejor calidad. Y puede haber una curva de aprendizaje de los errores que se cometieron, ¿no? O sea, digamos, hicieron un primer proyecto y se dieron cuenta, oye, mira, acá nos equivocamos en esto, en lo otro, entonces, en el siguiente proyecto, no cometamos ese mismo error, ¿no? Entonces, hay una mejora continua. Cosa que, digamos, otro punto más, ¿no? Del tema de reconocimiento de errores. Una mala práctica, pues, es, como dijimos anteriormente, ocultar digamos, los errores o problemas. En ese momento hablamos de problemas, ahora estamos hablando de errores. Y sobre todo, reconocerlos. Entonces, muchas culturas de gestión penalizan el error, ¿no? Entonces, el que se equivoca, digamos, algunos inclusive despiden a la gente, o los castigan, o los ridiculizan, digamos que ya es un tema más digamos, de presión social, lo cual es malo, porque la gente deja de reconocer los errores, porque saben que los van a castigar, los pueden despedir. Entonces no reconocen los errores. Y eso es muy costoso para las organizaciones y para los proyectos, ¿no? Porque la ventaja de reconocer los errores es que todos aprendemos del error que cometió alguien, ¿no? Nadie está libre de cometer errores, todos cometemos errores. Y todos los participantes, pues el propietario puede cometer errores, el diseñador puede cometer errores, el constructor puede cometer errores, el gerente de proyectos, pero eso, todos cometemos errores. Entonces, la ventaja de reconocerlos es que todos los demás aprenden de ese error. Entonces, para la organización y para el proyecto es mucho menos costoso. Y en relaciones de largo plazo, como las que estamos hablando, permite pues tener una base de datos, no solamente de errores, sino también de aciertos, para que los demás aprendan de esto y sobre todo la organización digamos, aprenda de esto, ¿no? Entonces, en los siguientes proyectos se evitan los errores digamos, se incentivan los aciertos. Entonces es un círculo virtuoso en el cual cada vez los proyectos van a salir mejor. Ahora, eso hay que acompañarlo pues con herramientas de gestión del conocimiento, de transferencia de conocimiento, ¿no? Para poder capitalizarlo, ¿no? Muy bien, ingeniero. ¿Algún punto que usted desee agregar o destacar? Bueno, que creo que algo bueno que estoy viendo en la industria es que, por lo menos, ya, si bien está siendo difícil para muchos implementar temas, digamos, contratos colaborativos o sistemas de gestión colaborativos, hay ya varios intentos. Esto no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, no es algo fácil. Es difícil, pero lo bueno es que se está intentando, ¿no? Y que, como te comenté al comienzo, no solamente lo he visto acá, lo he visto en Chile también, en México, en Colombia, de que todo, digamos, en la industria de la construcción, en el medio, de los medios de infraestructura, o sea, no solamente por el lado de las constructoras, sino también por el lado de entidades públicas, de compañías privadas,
a nivel regional, hay todo un cuestionamiento de que por qué tenemos tantos problemas con la infraestructura. ¿Por qué el mercado de construcción está tan deteriorado? ¿No? Porque es deteriorado para todos. O sea, las constructoras no ganan plata, pierden plata, quiebran, por lo cual cada vez es menos atractivo para los buenos profesionales en la industria de la construcción, lo cual es malo. Por otro lado, los clientes no están obteniendo la infraestructura que quieren, o sea, no sale como ellos quieren, no les crea el valor que ellos esperan. Entonces, después del viacrucis que pasan construyendo, porque el proceso de construcción se ve como un proceso antagónico, de peleas, conflictivo, obtienen digamos, una infraestructura que no les crea el valor que esperan. No era lo que ellos esperaban. Entonces, todos salen perdiendo. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esto para crear valor para todos? ¿No? Donde los clientes tengan un proyecto que les agrega valor, las constructoras saquen una utilidad adecuada, los diseñadores igual, lo cual también a la vez les va a permitir pues, entrenar gente, tener un negocio continuo que permita que la gente aprenda, se perfeccione y digamos, vayan siendo cada vez, digamos, desarrollando cada vez mejores proyectos. Eso, ese cuestionamiento está en el aire, ¿no? Y todo el mundo está viendo hacia los contratos colaborativos, el Integrated Project Delivery, el IPD, como unas alternativas a esto. Va a ser difícil, es un camino largo que recorrer, pero ya se empezó por lo menos, ¿no? Entonces esperemos que esto siga adelante y que las compañías pues, logren aplicarlo, pero que entiendan que todo se basa en que haya un contrato justo, que haya confianza entre los participantes. Eso es lo que tienen que buscar. Si hay un contrato justo y hay confianza y no se tratan de aprovechar uno del otro, digamos, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás ya son técnicas, procedimientos de gestión que están disponibles en la academia, en el mundo, en internet, etcétera, para aplicarlo. Pero si no tienes esos ingredientes básicos, ¿no? De justicia, confianza, y de voluntad de trabajar juntos, de manera justa, todo lo demás, por más que lo traten de aplicar, no va a funcionar. Correcto. Correcto, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nuestros lectores. Ok, muchas gracias por la invitación. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, chao.